Querida familia, muchos me contactan para preguntarme el dato de algún brujo o de alguna bruja que los pueda ayudar, de alguien que realmente pueda quitarles el mal. Pues ahora te tengo un programa especial. Te voy a contar cómo la protagonista encontró un lugar sagrado, un sitio que más allá de lo terrenal le ayudó a liberarse del mal que la estaba consumiendo. Escucha con atención este relato, porque al final te contaré a dónde fue la protagonista. Te dejaré la dirección exacta y la página para que puedas localizarlo. Así, si deseas experimentar este tipo de liberación, puedas encontrarlo con facilidad. Sin más preámbulo, iniciemos el relato de brujería. Siempre he sido una mujer muy creyente en lo paranormal, en esas fuerzas invisibles que pueden rodearnos y a veces afectarnos sin que nosotros lo percibamos. Desde pequeña me enseñaron que las energías negativas de algunas personas, como por ejemplo las envidias, los resentimientos y los malos deseos, pueden dejar una huella en nuestra vida si no estamos atentos. Nunca pensé que yo misma podría ser víctima de algo así, hasta aquel día en que todo empezó a cambiar. Viví en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Mis hijas estudiaban la primaria y mi vida en apariencia era tranquila. Los domingos asistía a misa con mi familia y el resto de la semana la rutina transcurría entre la casa, la escuela y pequeñas actividades de ocio. Era una vida sencilla, sin sobresaltos ni conflictos importantes, pero de un día para otro, algo cambió en mí. Mi carácter empezó a transformarse de manera inexplicable. Pequeños detalles me irritaban de manera desproporcionada. Mi esposo, al que siempre había amado y respetado, de repente parecía ser el blanco de todas mis críticas. Mis hijas, mis pequeñas, que antes me hacían sonreír con cualquier travesura, ahora me resultaban molestas. Yo misma me desconcertaba, no me reconocía. Mi reflejo en el espejo parecía el de otra persona. Tenía los ojos cansados, la piel más pálida y una expresión de energúmena. Y lo peor de todo es que me daba cuenta de mis cambios de humor, esos cambios que afectaban a todos a mi alrededor. La casa, que antes era cálida y armoniosa, se había vuelto un campo de pequeñas tensiones. En ese tiempo yo tenía un grupo de amigas con las que solíamos reunirnos cada 15 días a tomar el café. Era nuestro pequeño ritual. Risas, confidencias, consejos y la sensación de pertenecer a un círculo donde nada podía tocarnos. Entre estas amigas estaba Laura, quien a menudo llevaba a su mamá, una mujer originaria de Campeche, que parecía tener un aura tranquila y observadora. Ese día, como cualquier otro, nos reunimos en nuestra cafetería habitual. Sin embargo, desde el momento en que me senté, Laura y su madre notaron que algo estaba mal. La mamá me dijo que estaba demacrada, que mis ojos se notaban diferentes, que no parecía cansancio, que había algo más. Yo reí un poco nerviosa tratando de restarle importancia. Le dije que tal vez porque no había dormido. Entonces la mamá me dijo que a veces no es necesario tener enemigos directos, que uno puede levantar ojos envidiosos sin darse cuenta, y esas energías pueden quedarse con nosotros, afectarnos. Añadió que pudiera ser brujería o mal de ojo. No quería aceptar lo que me decía, y al mismo tiempo no podía ignorarlo. Algo en su mirada, en la manera en que me hablaba con tanta certeza, me hizo estremecer. Le dije que en mi vida siempre procuré mantenerme al margen de los conflictos, ser amable y evitar los enredos. Sin embargo, aquella conversación en la cafetería se quedó grabada en mi cabeza, como un eco que no se apagaba. La madre de mi amiga me había dicho que la envidia y el resentimiento no siempre se manifestaban en forma de pleitos ni discusiones abiertas de golpe, sino que a veces se filtraban en la vida de uno de manera silenciosa, sutil, pero poderosa, y que cuando las energías se desequilibraban, era imposible no sentirlo. Aquellas palabras me siguieron todo el camino de regreso a casa.
Manejé en silencio, con la mirada fija en el parabrisas, pero con la mente perdida entre pensamientos que se entrelazaban entre lo racional y lo inexplicable. Me preguntaba si podía ser cierto, si alguien, sin que yo lo supiera, había deseado algo malo para mí, o si simplemente era mi imaginación. Cansada de tantos días de insomnio y de mal humor, buscando una razón que explicara lo que no entendía. Al llegar a mi casa, mi esposo me recibió con su sonrisa habitual, ajeno a la tensión invisible que me apretaba el pecho. Mis hijas, llenas de alegría, corrieron hacia mí para mostrarme sus dibujos de la escuela. Intenté sonreírles, pero lo que sentí fue culpa. Una culpa profunda y silenciosa. Sabía que en los últimos días había sido injusta con ellas, que mis explosiones de enojo eran desproporcionadas y sobre todo ajenas a quien yo realmente era. No entendía qué me pasaba. Esa noche me preparé para dormir, intentando calmar la mente con una oración, pero algo no me dejaba. No era un ruido concreto, ni una sombra visible. Era más bien una sensación, como si algo, una presencia, rondara mi cuarto. Recordé las palabras de la mamá de mi amiga y un escalofrío me recorrió por completo. Pensé en las energías que, según ella, podían quedarse adheridas a uno, drenando lentamente la paz y la vitalidad. Intenté tranquilizarme para dormir, pero el sueño me llegó cerca de las 3 de la madrugada. Y así pasaron los días, y mis cambios de humor se hicieron más intensos. Ya no eran simples arrebatos de enojo, era como si otra persona se apoderara de mí por completo, robándome la paciencia, la dulzura y el equilibrio. A veces sentía que hablaba con mis hijas y no reconocía mi propia voz. Me escuchaba impaciente, dura y distante, aunque por dentro quería abrazarlas. Sin embargo, solo hacía apartarlas. El cansancio se volvió también insoportable. Podía dormir 8 horas y aún así estar agotada, con el cuerpo pesado, los párpados caídos y una sensación de vacío que no sabía de dónde venía. Todo me molestaba: la luz del día, los ruidos de la calle, incluso el canto de los pájaros. En ocasiones sentía que el ambiente de la casa cambiaba conmigo. El aire se volvía más frío a pesar de vivir en Villahermosa, donde el sol calienta mucho, y hasta sentía que el reloj del comedor sonaba distinto, como si cada tic-tac marcara el tiempo más lento, más pesado. Intenté buscar explicaciones lógicas, fui al médico, me hice análisis, hablé con una amiga psicóloga pensando que estaba mal de la cabeza, pero nadie encontró algo fuera de lo común, y sin embargo yo sabía que algo en mí no estaba bien. Había momentos en los que juraría sentir un murmullo detrás de mí, o un leve roce sobre mis hombros, como si alguien invisible caminara muy cerca. Fue entonces cuando recordé lo que la mamá de Laura había dicho sobre las energías. A veces uno levanta ojos envidiosos sin darse cuenta. Me negué a creerlo al principio, pero mientras más pasaban los días, más sentido tenía sus palabras. Fue en ese punto cuando decidí investigar más. No podía quedarme cruzada de brazos, viendo cómo algo que no entendía me robaba la calma. Empecé a leer, a buscar explicaciones, a hablar con personas que conocían del tema. Me adentré en libros, videos y textos, hasta testimonios de quienes, como yo, habían sentido que esa sombra se posaba sin aviso sobre ellos. Descubrí que la brujería, aunque muchos la consideraban superstición, puede manifestarse de formas tan cotidianas que pasan desapercibidas. Por ejemplo, en un objeto regalado, en una mirada cargada de intención, en un pensamiento mal deseado que encuentra el camino hacia la persona equivocada. Y obviamente, cuando te hacen daño físicamente con algún polvo o comida. Y entendí que si era cierto, algo de eso había tocado mi vida. Así que pensé que debía enfrentarlo antes de que terminara consumiéndome por completo. Pasaron 15 días desde aquella primera reunión, 15 días en los que mi cuerpo siguió deteriorándose poco a poco. Le decía a mi esposo
que me sentía extraña, pero él pensaba que yo exageraba, que todo era cuestión de estrés o cansancio. Pero yo sabía que había algo mal. Algo oscuro estaba afectándome, drenando mi energía de manera silenciosa y constante. Cuando regresé al siguiente encuentro con mis amigas, intenté mantener la compostura, pero la mirada de la madre de Laura, la mujer que venía de Campeche, me atravesó de inmediato. Era como si pudiera ver dentro de mí. Sentí que mi máscara de normalidad se desmoronaba en su presencia. Ese día, la reunión transcurrió entre risas y comentarios triviales, pero dentro de mí estaba decidida. Debía buscar respuestas. Al final del encuentro, aquella mujer mencionó un nombre que resonó en mi mente durante días: Guayamón. Guayamón es un pequeño pueblo del estado de Campeche, donde, según contaba, existe hasta el día de hoy un antiguo monasterio habitado por monjes y sacerdotes con el don de hacer exorcismos e imposición de manos. Decía que ahí habían ayudado a cientos de personas a liberarse de influencias malignas y que los que salían de ese sitio lo hacían transformados, como si les hubieran arrancado el mal de raíz. Yo le pregunté que por qué en Campeche se había instalado aquel monasterio, si el pueblo era tan pequeño, si había alguna razón. Ella dijo que en Campeche se registraba el número más alto de exorcismos en todo México, más de 38,000 casos reconocidos oficialmente por la Iglesia, una cifra escalofriante. Aquel estado, hermoso y lleno de historia, ocultaba también un lado profundamente oscuro, una convivencia cotidiana con la brujería, la santería y la hechicería, que habían echado raíces desde tiempos coloniales y mayas. Investigando en Internet leí que en Campeche las prácticas esotéricas no eran vistas como superstición, sino como parte viva de la cultura. La santería, por ejemplo, era común en las comunidades costeras y en los barrios antiguos. Sus fieles usaban rituales para atraer el amor, conseguir empleo, mantener la prosperidad o defenderse del mal. En los mercados y calles era fácil encontrar tiendas esotéricas llenas de amuletos, inciensos, perfumes y velas etiquetadas con promesas, como por ejemplo, ven dinero, tumba trabajos, atracción irresistible. Todo estaba al alcance de la mano, pero no todo era inofensivo. Entre los relatos más antiguos, destacaba uno que a mí me estremeció: la leyenda de la bruja de Ceiba Playa. Dicen que fue una mujer muy hermosa, que, cegada por la vanidad, pactó con fuerzas oscuras para conservar su juventud. El trato funcionó, pero con los años su cuerpo comenzó a deformarse, convirtiéndose en un monstruo. Los pobladores aterrados la persiguieron hasta el Cerro del Morro, donde finalmente fue encerrada en una cueva. Desde entonces cuentan que el sonido de las olas golpeando las rocas es el lamento de aquella bruja, que aún grita su odio al mar y jura venganza contra los vivos. Durante las noches siguientes el ambiente de mi casa se volvió más pesado. Los ruidos eran más nítidos, las sombras más densas y el silencio más profundo. A veces despertaba con la sensación de que alguien estaba de pie junto a mi cama, observándome. No había nadie, pero la presencia era tan real que el miedo se me quedaba en el cuerpo, incluso después del amanecer. Comencé a pensar que si existía un lugar donde aún se enfrentaban esas fuerzas con fe y disciplina, como el monasterio de Guayamón, debía llegar ahí, sin importar el miedo ni la distancia. Algo dentro de mí sabía que no se trataba solamente de un malestar emocional ni de casualidades. A partir de ese día, la idea de ir a Campeche se convirtió en una necesidad. Ya no era una simple curiosidad por las leyendas o las supersticiones locales. Era la certeza de que mi alma estaba en peligro y que quizás solo en aquel lugar antiguo y rodeado de misterio podría encontrar el alivio que tanto necesitaba. Organicé el viaje junto a mi esposo y mis hijas y nos fuimos un jueves por la tarde desde Villahermosa. Decidimos manejar aunque el camino era largo,
La idea de controlar nuestro propio ritmo me daba una sensación de seguridad que no quería perder. Mientras viajábamos, me dediqué a indagar un poco más sobre las ceremonias de sanación que se realizaban en el monasterio. Según decían, la imposición de manos y la misa de sanación tenían lugar los viernes a las 5 de la tarde. Quienes habían asistido comentaban que se sentía una paz profunda, un alivio instantáneo que tocaba tanto el cuerpo como el espíritu. Esa era exactamente la sanación que yo buscaba. Llegamos a Campeche ya tarde y nos registramos en un pequeño hotel. Al día siguiente recorrimos la ciudad, disfrutando un poco del aire costero y de sus calles coloniales, tratando de distraernos de la inquietud que ya me consumía. Más o menos a las 2 de la tarde emprendimos el camino hacia el monasterio, que estaba ubicado en Guayamón, a varios kilómetros de la ciudad. Llegamos entre las 3 y 3:30. El monasterio se alzaba imponente, con muros antiguos de piedra que parecían respirar historia y misterio. Recorrimos el lugar antes de entrar. Las estatuas nos llamaron la atención de inmediato. Un San Miguel Arcángel con la espada en alto, rodeado de ángeles protectores, parecía vigilar cada paso que dábamos. Sobre un atril descansaba un libro antiguo. De sus páginas emanaba una energía extraña. Me acerqué con cautela, observando cada detalle. Finalmente, nos dirigimos al lugar donde se celebraba la misa. Habían varias personas ya en espera, y al llegar temprano logré acomodarnos justo enfrente. Desde ahí podíamos observar con claridad el altar y los espacios donde los monjes se moverían. El aire estaba cargado, pesado, mezclando el aroma del incienso con una energía palpable que se sentía en el pecho y en la nuca. Esperamos en silencio mientras la misa comenzaba. Cuando finalmente dieron las 5, las campanas del monasterio sonaron, anunciando que la celebración estaba a punto de comenzar. Pero esta no era una misa común. Lo que nos esperaba era algo completamente distinto. Era una sesión de exorcismo colectiva, con cientos de personas reunidas en busca de liberación. Mientras los monjes comenzaban a cantar oraciones en latín y rezos que parecían traspasar el tiempo, sentí como una corriente invisible me recorría por completo. No era paz aún, era tensión, expectación y un frío que se colaba hasta los huesos. Fue entonces cuando empezó lo más escalofriante de mi historia. Los gritos comenzaron a surgir entre la multitud, al principio suaves, contenidos, pero luego crecieron y sonaban desgarradores. Eran provenientes de personas que se retorcían, que caían de rodillas, que temblaban bajo las palabras de los monjes. Algunos parecían luchar contra algo invisible que los atrapaba y no los dejaba salir. Yo abracé a mis hijas que parecían estar muertas de miedo, mientras una señora que estaba a mi lado me decía que no me preocupara, que nada malo se les iba a pegar, que era normal que eso sucediera. Todo el lugar vibraba con la fuerza de los cuerpos y de las almas que buscaban liberación. Cada sonido era un golpe en el corazón. Cada movimiento era un recordatorio de que lo que estábamos presenciando no tenía nada de ordinario. Ahí habían muchísimas personas poseídas, personas que a simple vista estaban mucho peor que yo. Mi hija menor se aferró a mi brazo y yo sentí un miedo que nunca antes había experimentado. No era miedo por la ceremonia, sino por la cercanía de lo desconocido, por saber que esa misma fuerza podía haber estado tocando mi vida días antes. Cada grito, cada estremecimiento parecía responder a algo que había estado conmigo desde hacía semanas, algo que había entrado a mi casa sin permiso. Ahí, entre el incienso, las oraciones y la gente que se estaba retorciendo, entendí que la lucha no solo era mía, sino de todos los que habían sentido la presencia de fuerzas oscuras, de energías que no respetaban la vida ni la inocencia. Y mientras los monjes continuaron con su labor, supe que lo que estaba buscando, que era paz y liberación, estaba a mi alcance, pero no sin enfrentar un terror mucho más profundo de lo que jamás imaginé.
Después de las oraciones, llegó el momento más esperado y a la vez el más aterrador: la imposición de manos. No era opcional. Una vez que estabas ahí, participaste en la misa y escuchaste todo aquello, no podías irte. Se sentía una fuerza que te envolvía, como si el mismo aire te sujetara al suelo, impidiéndote escapar. Nadie se movía hacia la salida, ni siquiera aquellos que lloraban o se retorcían. Todo el templo estaba cargado de una energía densa, casi palpable, como si una corriente invisible atravesara los cuerpos, uno por uno. Los monjes avanzaban lentamente por los pasillos. Cada uno llevaba un crucifijo colgado en el pecho y un pequeño recipiente con aceite bendito. Uno a uno se detenían frente a los asistentes, extendían las manos y murmuraban palabras en latín que hacían vibrar las paredes del monasterio. El momento se volvió irreal. Los gritos continuaban en distintas partes del templo, intercalados con sollozos, rezos y murmullos. Algunos cuerpos se sacudían violentamente, mientras otros se desvanecían en los brazos de los voluntarios o familiares. A un costado del altar, los que caían inconscientes eran recostados sobre el piso y cubiertos con sábanas blancas. Desde donde yo estaba podía verlos. Filas de cuerpos quietos, con los rostros relajados, como si durmieran profundamente, como si el peso del mundo se les hubiera desprendido del alma. Cuando uno de los monjes se nos acercó, el aire se volvió más frío. Sentí que algo me recorría la columna vertebral, como una corriente que no era miedo, sino de una presencia indescriptible. Extendió las manos sobre mi esposo y sobre mí al mismo tiempo. En cuanto sus dedos tocaron mi cabeza, una fuerza invisible me obligó a cerrar los ojos. No sentí dolor, pero sí una especie de descarga que me recorrió el cuerpo entero, como si algo dentro de mí se partiera en dos. Era una mezcla de alivio y angustia, como si mi alma llorara por algo que había olvidado. A mi lado mi esposo también temblaba. No abrí los ojos, pero escuché su respiración entrecortada, el peso de su cuerpo tambaleándose. Luego, un silencio absoluto. Por un instante, todo se detuvo. No había gritos, rezos ni campanas, solo el pulso acelerado de mi corazón y un zumbido que parecía salir desde dentro de mis oídos. Sentí que algo pesado se desprendía de mi pecho y por primera vez en semanas respiré con libertad. Cuando abrí los ojos, el monje había avanzado hacia mis hijas. Ellas estaban pálidas, con los ojos muy abiertos, abrazándose la una a la otra. Intentaron retroceder, pero era imposible. En aquel lugar, nadie se podía mover. El mismo aire parecía contenernos, exigiendo rendición. Vi cómo los monjes posaban las manos sobre sus cabezas, y al instante, mis dos hijas se estremecieron. No gritaron, pero pude ver en sus rostros una mezcla de miedo y asombro, como si sintieran algo imposible de describir. El eco de las oraciones resonaba en cada rincón del monasterio. Los monjes avanzaban, incansables, mientras a su paso, algunas personas seguían cayendo. En todo este proceso, muchas personas gritaban con voces que no parecían humanas, y otros susurraban nombres entre dientes, como si algo dentro de ellos no quisiera salir. Cuando finalizaron la imposición de las manos, hubo silencio absoluto, y sobre ese silencio se extendió una sensación de paz tan intensa que resultaba casi inquietante. Los rostros de aquellos que yacían inconscientes eran serenos, como si por fin hubieran dormido después de una vida de pesadillas. Yo me quedé hasta el final. Vi cómo poco a poco los que estaban recostados comenzaron a despertar. Algunos lo hacían despacio, abriendo los ojos como si volvieran de un sueño profundo. Otros se incorporaban con una sonrisa, con los labios murmurando agradecimientos. Sus rostros se veían distintos, iluminados, como si realmente hubieran sido purificados. Y ahí, entre aquella multitud,
Sentí una emoción que me atravesó por completo, porque algo en mi interior me decía que esa fuerza, la que había liberado a tantos, no se había ido, que seguía ahí flotando, observando, bendiciéndonos. El sonido de las campanas volvió a llenar el aire, como si aquello marcara el final de la ceremonia, y poco a poco los fieles comenzaron a retirarse, algunos llorando de alivio y otros riendo suavemente, como si lo que acababan de vivir les hubiera cambiado la vida. Yo, en cambio, permanecí sentada inmóvil, con las manos entrelazadas sobre el regazo y la mirada fija en el altar. Rezaba en silencio, pidiendo volver a ser la misma, a recuperar la calma, el equilibrio, la paz que alguna vez tuve y que no sabía cuándo la había perdido. Cuando por fin me levanté, sentí las piernas muy pesadas, como si hubiera corrido mucho. Mi esposo y mis hijas me esperaban en la entrada del templo, con los rostros más tranquilos, más serenos que nunca. Compramos algunos escapularios, medallas, pulseras rojas contra el mal de ojo, veladoras benditas y algunos otros artículos más. Luego nos bendijeron cada uno de esos artículos. Cuando salimos del monasterio sentí el aire más fresco y dulce, con ese aroma a tierra húmeda que anuncia el descanso. Con el corazón un poco más ligero, regresamos al auto y emprendimos el camino de vuelta hacia Campeche. Esa noche comimos en un restaurante que estaba frente al malecón. Pedimos algo sencillo y mientras comíamos, sentí por primera vez en mucho tiempo que el mundo volvía a su ritmo normal. Al llegar al hotel, el cansancio nos venció casi de inmediato. Mis hijas se durmieron apenas tocaron la almohada. Mi esposo, ya relajado, respiraba con ese ritmo pausado que tiene quien siente paz. Yo, en cambio, me quedé un momento más observando la habitación a oscuras, escuchando el zumbido del aire acondicionado y recordando las horas que había pasado en el monasterio. Esa noche dormimos como nunca antes. No hubieron sueños perturbadores, ni ruidos extraños, ni sombras que se movían en la penumbra. Fue un descanso profundo, casi sagrado. Al despertar, sentí una ligereza que no recordaba. Me miré al espejo del baño y noté mi rostro distinto, los ojos menos cansados y la piel más viva. Hasta el color me había vuelto a las mejillas. Desayunamos juntos en el hotel y emprendimos el regreso a Villahermosa. El camino se sentía diferente, como si cada kilómetro que recorríamos borrara un poco más la pesadez de los días anteriores. Las risas de mis hijas llenaban el auto y mi esposo me tomaba de la mano mientras manejaba. Era como si la armonía regresara lentamente a nuestras vidas. De regreso a casa guardé los amuletos bendecidos en los marcos de las puertas, colgué los rosarios sobre las camas y puse una veladora blanca frente a una imagen del Sagrado Corazón. La casa se llenó de un aroma a fe y por un tiempo creí que todo había pasado, hasta que de la nada mi hermana Leonor vino a verme el lunes por la tarde. Apenas la vi cruzar la puerta, sentí un ligero estremecimiento, no porque le temiera, sino porque algo en su mirada había cambiado. Ella me observó con esa sonrisa tan suya, la que nunca sabía si era de cariño o de competencia. Mi hermana siempre había sido así, una mujer orgullosa, envidiosa en silencio, de esas que jamás dicen nada, pero que todo lo desean. Y en ese instante, mientras hablaba de sus banalidades, yo la miraba con una claridad que antes no tenía. Era como si una venda se hubiera caído de mis ojos. De pronto lo comprendí todo. Las discusiones sin sentido con mi esposo, la pesadez, las noches sin sueño, todos mis cambios de humor. Nada de eso había nacido de mí. Había venido de fuera. Y aunque dolía pensarlo, supe en mi interior que Leonor había tenido algo que ver con aquello. Quizá no directamente me había hecho brujería. Pudo haber sido su energía, su envidia, ese resentimiento que a veces se disfraza de amor familiar. No la culpé, no le dije nada. Solo la escuché con una serenidad que la desconcertó. En otro tiempo sus palabras me hubieran
irritado. Sus comentarios mordaces hubieran encendido algo en mí, pero ya no. Era como si algo dentro de mí se hubiera liberado de un peso invisible. Yo me limité a sonreír y a ofrecerle café y a observar cómo su incomodidad crecía. Cuando se marchó, encendí otra veladora y recé un Padre Nuestro en silencio. No por rencor, sino por compasión. Sabía que la envidia, cuando no se controla, se convierte en un mal que corroe a quien la siente. Y yo no quería que ella terminara hundida en eso. Han pasado ya 4 meses desde aquel viaje a Guayamón, y puedo decir que sigo siendo la misma mujer de antes, o quizá una mujer mejor. Ya no tengo aquellos arranques de ira, ni los días de desesperanza. Me levanto con energía, con ganas de cuidar mi hogar, de cocinar para mi familia, de reír con mis hijas y de ser una mejor esposa. He vuelto a ser yo misma. Mis hijas también cambiaron. Ya no despiertan llorando en la noche, ni sienten miedo a la oscuridad. Pero aún así, cada vez que escuchen el repique de campanas en la televisión o en una iglesia, me miran con un gesto que mezcla curiosidad y miedo. Ellas también vivieron su propio proceso, y sé que aquel día en el monasterio las marcó. Por eso, aunque en mi corazón existe el deseo de regresar, sé que esta vez lo haré únicamente con mi esposo. No porque tema nada, sino porque sé que lo que viví ahí es una experiencia muy fuerte, demasiado intensa para ellas. Si escuchas mi historia y te identificas, si sientes que tienes algún mal, si hay algo que no te deja vivir en paz, si sientes que cargas un peso que no entiendes, o que tu ánimo se ha ido apagando sin razón, hazlo si puedes. Busca ese lugar. No porque sea mágico, sino porque en esos espacios, entre oraciones, incienso y fe, uno recuerda que lo divino existe y que el mal, por fuerte que parezca, siempre se rinde ante la luz de Dios. Yo lo comprobé, y cada vez que rezo mis rosarios o me toco la pulsera roja contra el mal de ojo, sé que la fe me devolvió la vida y me salvó del odio disfrazado de cariño. Querida familia, en la descripción del video te dejo los datos y la información del monasterio de Guayamón. Si te ha gustado este relato, te invito a suscribirte y compartirlo. Si me escuchas por YouTube, regálame tu like. Y si me escuchas desde Spotify, califícame con 5 estrellas. Recuerda que aquí la brujería existe y yo te lo cuento.